Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Sanamente, otra vez un espacio para encontrarnos, querernos, acompañarnos y sentirnos un poco mejor. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave para sanar de alguna manera nuestra sociedad, y es la crianza y el impacto que tiene en el futuro de la salud mental de nuestros niños y niñas, la forma en la que los estamos tratando hoy. Y para esto estamos con el experto Felipe Lecalenier. Además vamos a conocer un poco más sobre duelo perinatal y vamos a profundizar sobre los beneficios de la meditación junto a la maestra de Headspace, una famosa aplicación que ayuda a meditar a todos los que estamos tratando de empezar ese camino, que es Rosy Acosta. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. El embarazo es una etapa que está marcada por el inicio de una vida, pero a veces eso no llega a su fin. La historia de esos papás cambia para siempre, es un duelo profundo, silencioso, invisibilizado, es difícil de comprender para quienes no están atravesando ese proceso, y es por eso que queremos acompañar a esos padres y aprender un poco más de la mano de Magdalena Fuenzalía, que nos trae la siguiente nota. Nosotros nos casamos con mi marido el año 2000, estuvimos 3 años, un poco viajando, trabajando, pero volvimos el año 2003 y ahí nos pusimos en campaña. Después ya de un año decidimos empezar como con especialistas y la cosa se fue poniendo como más color de hormiga cada vez que pasaba, porque vinieron muchas operaciones, especialistas, hasta que finalmente el diagnóstico era que nosotros nunca íbamos a poder ser papás en forma natural. Para Andrea el camino de la maternidad no fue fácil. Con su marido trataron de ser padres por más de 10 años, pero en 2016 todo cambió. Una fertilización in vitro tuvo éxito. Su nombre siempre fue Santino. De ese minuto que yo supe que estaba embarazada, yo ya era mamá, él era mi hijo. Independiente que durara un día o toda una vida, eso ya era. Fue un embarazo normal, pero en el control de la semana 26 a Santino le detectaron una serie de problemas. El diagnóstico era complejo, por eso decidieron llevar a cabo una operación que podría mejorar la calidad de vida de su hijo. La operación fue un éxito, supuestamente, pero yo nunca volví a sentir a mi guagua. Ese instinto de mamá, no, tranquila, debe ser la anestesia, hasta que pues llega ese minuto que tantos hemos vivido, esa frase tremenda, ese silencio cuando te dicen no hay latidos. Esa misma noche Andrea escuchó Amparos, una fundación de madres y padres que habían pasado por lo mismo. Supo que no estaba sola. Sabemos que la muerte es un tema tabú, todo tipo de muerte, y esta aún más, porque nuestras guaguitas no fueron conocidas socialmente, entonces es aún más silenciado. Y el acompañamiento fue la necesidad que brotó instantáneamente, o sea, ya cuando nos juntamos la primera vez y empezamos a hablar, todos sanamos heridas, porque nos sentimos reflejados en el relato del otro y entendimos que nuestro dolor tan profundo no era algo extraño, sino que era algo natural. Andrea fue una de las primeras mujeres en recibir la cajita de memoria, una iniciativa que posee la fundación, de la que ahora ella es parte. Esta mantita es hasta ahora un intransable. ¿Por qué? Porque son mantitas donadas por tejedoras anónimas. Nos llegaron cientos de mantitas con mensajitos que decían, yo de abuelitas que tenían 70, 80 años, y decía, yo tejí recordando mi historia, porque yo viví esto en una época que esto era totalmente invisibilizado, que no se hablaba. Entonces la mantita no solo viene a abrigar, a acunar a quien la recibe, sino que también viene desde quien la tejió. O sea, son dos historias que se entrelazan. Parece que solo lo que veo tiene valor, ¿no? Y esta caja es algo que yo veo. Y en esta caja puedo guardar las ecografías de mi guaguita, el test de embarazo. Y ese es el espacio de este hijo o hija que ocupa, porque ocupa un lugar. Y eso me ayuda a dárselo, lo veo, lo toco. Todo lo que guardamos las mamás con un bebé nacido vivo
también puede ser susceptible a ser guardado con un bebé que nació fallecido. Es un momento difícil, en una instancia en la que debería estar llena de vida, donde lo intangible toma espacio. Por eso, saber acompañar puede hacer la diferencia. No minimizar el dolor. Preguntémosle a esa mamá cómo está. Evidentemente no va a estar bien, pero preguntémosle si necesita hablar de ese hijo o hija, necesita hablar de eso, necesita llorar. Muchas veces cuando no sabemos qué decir, el silencio está perfecto. No sé qué decirte, pero estoy aquí para ti, para escucharte. La gente que te rodea en ese minuto, nadie sabe muy bien cómo actuar. Entonces la cajita tiene ciertos elementos que ayudan a que a lo mejor no voy a poder hablar contigo, pero a través de la cajita nos vamos a relacionar y te voy a poder demostrar lo que estoy sintiendo por ti. Reconocer, nombrar y recordar. Gestos que permiten visibilizar la pérdida de un hijo y que sigan siendo parte de nuestras historias. Ustedes y nosotros fuimos todos criados en una sociedad donde había que ser bastante funcional para el mundo de los adultos. Probablemente ustedes también tuvieron papás que trabajaban hasta altas horas de la noche. Uno tenía que ser bien tranquilito, no molestar mucho. Los papás están cansados. Y ojalá no generar muchos problemas, porque eso también era un gran problema en ese momento, porque al igual que ahora tampoco había ni un sistema de cuidado o un sistema de atención. La diferencia entre su infancia y la infancia actual es que probablemente nuestros indicadores de contexto están mucho peor. Vivimos en una sociedad mucho más estresada. Los adultos estamos muy exigidos. Hemos vivido, como sabemos, una pandemia, una crisis social. Y esto no va a parar. La incertidumbre, los indicadores de la ciencia dicen que solo va a aumentar. Y por lo tanto, cada vez la infancia queda más relegada, más atrás, más abusada, más perdida. Pero hoy la ciencia tiene mucha información nueva para nosotros. ¿Cómo podemos hacer que esta información que está disponible la podamos usar a favor de criar y cuidar la infancia de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, los niños que están alrededor de nuestra propia tribu? De eso queremos hablar hoy, de poner la infancia al centro. Y para eso estamos con el doctor en psicología y académico de la Universidad de Santiago, autor de muchos libros, Felipe Le Calenier. Muchas gracias por estar en Sanamente, Felipe. Hola Paloma, gracias por invitarme. Yo me declaré off the record como una gran fan de tu carrera y básicamente tiene que ver con cuando uno ve a alguien que lleva un faro, que es un faro urgente, y este es el de la infancia. Sí. Y quisiera partir compartiendo con nuestra audiencia tu idea sobre qué pasa con la infancia en Chile hoy. Bueno, el primer diagnóstico que tenemos, que es absolutamente claro, tenemos 4 estudios donde nos comparamos con 24 países, 16 países, 6 países, 14 países, y en los 4 estudios hay una tendencia de que tenemos una infancia tremendamente triste y tremendamente enferma. En los 4 estudios Chile aparece con los indicadores más altos, no solamente de problemas, de todos los problemas de salud mental, sino que con una infancia con indicadores muy altos de niños con miedo, con rabia, con tristeza, con frustración, lo que nos ha obligado a hacer un diagnóstico urgente de la eterna pregunta: ¿qué le hacemos a los niños en Chile? Te quiero preguntar, ¿por qué es triste y por qué está enferma? O al revés, partamos primero por qué está enferma, que parece lo más grave. Ambas cosas tienen la misma explicación. Hay que comprender que el mundo de la infancia consiste en la familia y en el colegio, o el liceo, o la educación. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en nuestro estudio? Que ambos tienen el mismo parámetro de criar y cuidar y enseñar a los niños. ¿De qué es lo que consiste? En un estudio de 14 países encontramos que Chile es el país que más grita, castiga, prohíbe a los niños. Es decir, nosotros somos el país del quédate tranquilo, pórtate bien, cómete la comida, cállate, haz las tareas, ándate a dormir. Somos el país de la prohibición, del grito y el castigo. ¿Qué le pasa al niño cuando tú lo tratas así? En lo más simple, el niño empieza a sentir esto que yo soy, esto que yo siento, está mal. No es válido. No es válido llorar, no es válido sufrir, no es válido estar triste. ¿Y qué es lo que encontramos? Que Chile es uno de los países que más se guarda el estrés, se guarda las emociones. Y todos los estudios biológicos muestran que mientras más tú te guardas el estrés, más estrés sientes y más te enfermas a corto y largo plazo. Y menos aprendes también, porque hay una cosa que tiene que ver con modelar. Leyendo entre otros tus libros y de otros autores, algo que a uno le sorprende es que poco hemos aprendido a cómo se conducen esas emociones que no son fáciles. Cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando tengo rabia, cuando tengo una pataleta,
¿quién me ayuda a decir cómo llegar a un mejor puerto, no? Sino mi papá, mi profesor o mi profesora. Claro, pero lo que nosotros encontramos justamente es que Chile es un país intolerante a la expresión externa del estrés. Nosotros somos intolerantes a la pataleta, al llanto, al movimiento, no aguantamos eso. Y ahí es donde ejercemos esta prohibición, donde el mensaje siempre es eso que tú sientes, no lo sientas, guárdatelo. Pero yo creo que el mensaje más profundo es que eso que tú sientes no es válido que lo sientas, Ya. entonces aprende a guardártelo. Ayúdame a llegar a algo que sean como herramientas muy precisas, porque eso es algo que la gente que ve el programa agradece mucho. Primero, si yo soy una persona que fui criada así, ¿cómo aprendo a no ser así? Sí, mira, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que nosotros siempre ponemos en los niños todas las culpas del infierno, todos los males de la sociedad, y no somos primero capaces de mirarnos a nosotros mismos, lo que tú dices, cómo fuimos criados, quiénes somos. Y ahí te puedo decir algo súper concreto. Yo no creo y no creemos ya en esto que llamamos la ingeniería de la crianza, que es lo que es toda esta cantidad de cosas que te dicen 5 pasos para regular una pataleta, cómo criar a un niño feliz, toda esta cosa de la crianza como simplista, rápida, no es la idea. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Al niño hay que mirarlo y volver a mirarlo. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere un niño? Y cuando tú empiezas a hacerte la pregunta de investigación, ¿qué es lo que quiere un niño? Tú te das cuenta que lo que en verdad un niño quiere son cosas muy simples. Sentirse comprendido, atendido, protegido, validado, y aquí viene lo segundo más importante, la cantidad de tiempo. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado. Nosotros no pasamos más del 5 o 6% de nuestra vida adulta criando a nuestros hijos. Y el 80% de nuestra vida adulta la pasamos durmiendo y trabajando. Los niños sienten eso. Viven en un mundo en donde saben que nunca están con las personas que realmente necesitan. Entonces, si tú me puedes dar así cuál es la mejor recomendación, maximicemos el tiempo, como sea. Más tiempo. Más tiempo. ¿Qué significa más tiempo? Si tú vas a llevar a tu hijo, por ejemplo, a la plaza, juega con él. Si tú vas a cocinar, invítalo a cocinar. Es hacerlo parte de las actividades cotidianas que tenemos los adultos. Tratar de maximizar el tiempo al máximo, porque una de las cosas que sabemos ahora es que mucho de lo que los niños hacen, que aquí llamamos mal comportamiento, son intentos desesperados de un niño de tenerte más cerca más tiempo. Ya, siguiente paso. Pasa más tiempo. ¿Cómo hago yo cuando realmente estoy frente a una situación complicada y, no sé, mi hijo tira la comida y yo necesito que deje de hacerlo? Y lo primero que se me ocurre es, no hagas esto o si no, no vas a poder hacer tal otra cosa. ¿Cómo encuentro un camino distinto? ¿Cuál es ese camino? ¿Cómo me reeduco? Es que eso me parece tan difícil. Sí, ahí es donde yo por eso quizás no voy a ser un buen invitado porque no te voy a poder dar los 5 pasos para regular una No me pataleta. des 5 pasos, pero dime por dónde parto. ¿Por qué te molesta que tu hijo no te haga caso? ¿Por qué te molesta que llore? ¿Por qué te molesta que él no cumple las expectativas que tú tienes? Porque eso es lo que encontramos. Tú tienes una expectativa del niño, que es en Chile el niño bien comportado, tú lo dijiste al principio, el que no se mueve, el que hace caso, el que no llora, un niño que no existe. Entonces la pregunta que yo les pido que los papás se hagan es, ¿por qué tú tienes esta expectativa? ¿De dónde surge esa expectativa? Mírate a ti primero. Claro, probablemente no tengo tiempo, probablemente estoy demasiado cansado. Lo que pasa es que lo que nosotros encontramos es que en general entonces significa que los papás chilenos vivimos cansados. Porque solemos tener siempre o casi siempre esa actitud del querer controlar al otro. Entonces, lo que quiero ir en concreto es, en vez de antes de tratar de cambiar la conducta del otro, mírate a ti mismo y pregúntate de dónde viene esa expectativa. ¿De dónde viene la expectativa que el niño que llora, que hace pataleta es el malcriado y el que es tranquilo y controlado es el bien criado? Oye, ¿y cuál es el impacto en los niños del exceso de castigo? Además de esto, otro que tú hablabas que finalmente es un enorme impacto en la autoestima, que es lo que yo soy no es válido y por lo tanto tengo que ser alguien que no soy. Eso es un mensaje muy poderoso y que además uno ve hoy día como una traza perfecta en toda la sociedad de los adultos también, ¿no? Pero ¿qué hace uno qué impacto tiene el castigo y cuál podría ser un camino distinto? Mira, primero vamos por el camino distinto. Nosotros tenemos que volver a repensar y volver a mirar el hecho de que el llanto, eso que llamamos la mala conducta, es una reacción completamente natural de un niño. Cuando un niño llora, hace una pataleta, lo que él está diciendo en su biología, te está pidiendo una ayuda. Los seres humanos somos seres sociales y nosotros expresamos el estrés hacia afuera como una manera de pedirle ayuda a los otros.
Entonces, una pataleta, un llanto no es un mal comportamiento, no es que el niño esté manipulando, no es que tenga mañas, que sea difícil. Uno lo tiene que aprender a ver en la mente del adulto como que él te está gritando, que te está pidiendo ayuda. Esto que yo estoy sintiendo no lo sé manejar solo, por favor, ayúdame. Ahora imagínate, y vamos a tu primera pregunta, que esa ayuda llega con un reto, una descalificación. Entonces, ¿qué es lo que le empieza a pasar al niño? Yo no existo, yo no tengo opinión. Todo lo Y que esto que hago está mal, así que voy a hacer otra cosa. Claro, yo voy a comportarme bien, me voy a aguantar para que tú seas más cariñosa conmigo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos el efecto de lo que llamamos el síndrome internalizante. Y es que el niño se guarda, y ¿qué es lo que encontramos en nuestros estudios? Que después tenemos adultos que no se atreven a opinar, que se sienten con vergüenza por pedir licencia, que no le cuentan si están deprimidos o están sufriendo. A nadie. Somos unos trabajólicos que nos da vergüenza las cosas que nosotros sentimos y nos da vergüenza lo que opinamos. Encontramos en un estudio que somos uno de los países más tímidos que existen. Tiene consecuencias. A propósito de que fui mamá más vieja, de nuevo, me equivoqué todo lo que pude con el primer hijo y ahora tengo unos hijos chiquititos y me he dedicado a leer muchos de los libros de ustedes, los especialistas. Mis hijos lloran a veces cuando yo llego y todo el mundo me dice, ellos lloran porque tú llegaste, porque tú los malcrías. No. Uno podría interpretar como que se guardan y lloran con la persona con la que pueden llorar. Pero mira, hagamos este ejercicio, ¿sí? Es el ejercicio que nosotros queremos. Es que lo digo la porque gente este haga. paradigma de que todos están malcriados y que tú estás convirtiendo a un hijo en un tirano y que quiero también como entender eso. ¿Qué es lo que quiere tu hijo? Quiere estar contigo la mayor cantidad de tiempo. ¿Sabe que puede estarlo? No. Sabe que te va a ver pocas horas al día. Su cerebro genial va a encontrar una forma de poder tenerte cerca. Nosotros le llamamos maximizar la cantidad de tiempo. Ese llanto, eso que te dicen, no, es que es porque tú llegaste, es porque quizás él o ella sabe que él llorando tú te vas a acercar más veces con él. Veámoslo de otra manera. Tu hijo no quiere comer, no se quiere dormir, empieza a pelear con los hermanos. Aquí le llamamos mal comportamiento. Mirémoslo ahora desde el punto de vista del niño. Él sabe que si él se porta muy bien, van a pasar una hora a dormir y vuelta al día siguiente sin estar casi todo el día sin ti. Sí, po. Son estrategias de maximización del tiempo porque son estrategias de sobrevivencia, no son malos comportamientos. Claro, ya. Ahora, otra cosa que me parece interesante, que es como, ¿qué hace uno con el llanto? Porque la tendencia, y lo he visto a propósito de que me dicen a mí que soy una malcriadora, he visto mucho que hace el resto. Y la mayoría del resto puede que lo diga de forma muy amable, pero siempre le dice, no llore, no es necesario llorar, qué feo, aunque lo diga de forma amorosa. Entonces, ¿qué hace uno con el llanto y cómo podríamos acoger eso y convertirlo en una oportunidad, no sé, de crianza, de amor, de encuentro, de lo que sea necesario? Primero, ese mensaje que el no llores, si no es para tanto, ¿qué es lo que tú le estás diciendo con eso al niño? Eso que tú sientes es menos importante de cómo tú lo estás sintiendo. Es otra forma de achatar y aplacar nuestra afectividad. El llanto cambia cuando tú lo entiendes como un grito de ayuda. Y cuando yo quiero que los adultos entiendan que los niños no son tan diferentes a nosotros. Cuando nosotros estamos mal y lloramos también como una manera de pedirle ayuda a alguien. Los niños cuando lloran no es un mal comportamiento, no es maña, no es manipulación, es un grito de ayuda. Entonces nosotros ahí hablamos de lo que yo llamo lo que es el mensaje de la presencia y la protección. Es decir, yo no sé lo que te está pasando, pero estoy aquí para ayudarte. Pero hay dos cosas que yo no voy a hacer. Yo no me voy a ir, ni yo te voy a alejar. El cómo depende de cada vida, de cada niño y de cada adulto. Pero el mensaje tiene que siempre ser cotidiano y claro. Si tú estás mal, yo no me voy a ir, ni yo te voy a alejar. Y si eso se llegara a repetir a través de la cotidianidad... Oye, es que sabéis que me da una pena negra porque la cantidad de veces que uno ve el mensaje contrario. Si sigues así me voy a ir, porque yo vine a verte. La amenaza. Pero la amenaza todo el rato, frente a cualquier estímulo. Sí. Y claro, y finalmente te produce esta sensación de que en realidad, si yo no soy perfecto, que es algo que nos pasa a los adultos también, entonces nadie me va a querer, ¿no? Sí, yo creo que es importante a la gente que entienda esto que nosotros llamamos este síndrome internalizante, esta tendencia del chileno de guardarse y de guardarse. La propia ONU la declaró como dentro de las 3 futuras enfermedades más graves del mundo. Porque aquellas personas que más se guardan el estrés no solamente se enferman con depresión y ansiedad, está relacionado a cáncer, enfermedades autoinmunes, te enferma todo el cuerpo y el cerebro. Entonces es un grito de ayuda y un llamado de salud pública. Un problema de salud pública, claro. A cambiar esta forma que tenemos de criar.
Ya, avancemos más sobre esta causa. Chile cada vez va peor, digamos, en materia de infancia. Hace poquito se publicó este estudio de la Defensoría de la Niñez, antes se publicó uno de la Universidad Católica estudiando adultos sobre la tasa de abuso sexual y de abuso físico. O sea, realmente es un desastre. ¿Qué se hace, Felipe? Mira, si tú tuvieras hoy de ministro de Salud. Creo que es algo que más probable que te habrán dicho otros expertos. Hay que aumentar el presupuesto de salud mínimo al 7, 8, 9%, y tenemos que realmente poner el tema de la salud mental como una prioridad más allá que el COVID, más allá que muchos otros problemas de salud mental en donde tienen mucho más presupuesto. Es decir, yo no soy un fanático de la pandemia porque yo llevo haciendo estudios hace 20 años y hace 20 años nosotros ya estábamos enfermos. Sí, claro. Bastaba la infancia de uno, digamos. El chileno es una olla a presión. Como se guarda todo, guarda y cuando estalla de verdad. ¿Ya? Y estalla en todo sentido. Pero estalla de manera enferma, con agresión, con intentos de suicidio, con adicciones, con depresión. Entonces aquí llega un momento en donde ya abrimos la caja de Pandora y realmente hay que poner a la salud mental como el centro. En ese mismo estudio que tú dices, el 90 y tantos % de las personas dicen que su principal preocupación es la salud mental. La gente lo está gritando, los adultos, los niños, los adolescentes. Entonces aquí ya basta de hacerle el quite a un tema que es el principal predictor del desarrollo económico, sociocultural de todos los países, que es su bienestar socioemocional. Se me acabó el tiempo, Felipe, pero necesito como 53 programas más, así que te vamos a volver a invitar para hablar sobre este, que es una de las causas de Sanamente, promover una mejor y mayor preocupación en torno a la infancia. Gracias por estar aquí. Gracias, Paloma, por invitarme. Mira, hasta me tiraron la música. Oye, no, es conmovedor, es desolador el panorama de la infancia, y no solo de nuestros hijos, de nuestros nietos, sino de todos los niños que uno ve en la calle y las interacciones que ve que tienen. Volver a abrir los ojos para mirar a los niños que nos rodean es probablemente una de las grandes urgencias, y ponerle a eso presupuesto y acciones. Bueno, con esta entrevista quiero que vayamos a una pausa y volvemos con más. Distintas terapias tradicionales han demostrado por mucho tiempo ser efectivas, ser un aporte y ser una herramienta para el mejor tratamiento de asuntos de salud mental. Sin embargo, no son las únicas. Existen otro tipo de actividades que no las hemos mirado con los ojos de la sanación, otras nuevas terapias. En este sentido, vamos a revisar hoy día qué es el arte terapia. Victoria le encantan los colores. La variedad de colores, y ella es demasiado exploradora. Y veo a mi hija que cada día se está moviendo más y todo, interactúa con los colores y avanza harto. Pinturas, lápices y pinceles al servicio de nuestro bienestar. Hablamos del arte terapia, una instancia donde los distintos materiales se usan como una fuente de trabajo y de vínculo entre el terapeuta y el paciente. De algún modo lo que ha hecho las terapias de las artes es tomar las distintas disciplinas artísticas y sacarle algunas veces el componente académico. No nos interesa una educación técnica, sino que se ocupa ese enfoque para poder desarrollar algo en la persona. Nosotros trabajamos en lo que podemos hacer, no en lo que no podemos hacer. Entonces el enfoque siempre es desde un núcleo más sano. Todas las terapias de las artes buscan ese núcleo sano para que la persona vaya desarrollándose, descubriéndose, mirándose de una manera más amable, como abriendo sus propias posibilidades. Forma parte de las terapias del arte, junto con la musicoterapia y la danza. No es necesario ser un experto en esta disciplina. Sin embargo, es más que tomar un lápiz y colorear. Para que esta instancia tenga un efecto positivo, el ejercicio debe tener una intención y ser de a dos, un terapeuta y un paciente. Desde ese primer punto comienzan los beneficios. Problemas que tengan que ver con salud mental, donde las personas se ponen más rígidas, menos flexibles. El hacer arte nos permite flexibilizarnos, nos permite volver a reencantarnos con algunos procesos, la autoestima también se ve beneficiada.
soy feliz con lo que hago, sí, cuidando a mi nieta, pero uno se desgasta y uno igual se cansa. Así comenzó Verónica, quien participa de las terapias hace 2 años, luego de que su nieta ingresara a la Teletón. Comenzó como un programa complementario, pero al ver sus efectos, desde el 2000, la unidad de terapias artísticas y creativas forma parte de la oferta programática de Teletón en sus 14 centros. Un apoyo al que puede acceder todo el grupo familiar, tal como lo hizo ella. Con esto uno ve mucho más allá, se siente, el estado de ánimo te cambia, sientes que levantarte te hace sentir bien, porque uno se bajonea mucho de repente, no te das cuenta, pero te vas como apagando. Y yo le digo, yo soy feliz aquí, me siento bien, me llena de energía, como que tengo la energía necesaria para la semana. Si tú lo quieres ver, esto es como tirarse a una piscina, cuando tú vas a nadar debajo del agua y llegar hasta el otro lado, hay momentos en que tienes que salir a tomar oxígeno de nuevo. Ese oxígeno esperamos que sean las salas de arte, donde no es lo que espera una familia o un niño encontrar en un contexto clínico. Un respiro, un cambio de foco en cómo abordamos la salud mental, alternativas que ofrece esta institución y que tiene una alta demanda. En los últimos 12 meses se han realizado 40.447 atenciones en la unidad de arte terapia. Las artes visuales, ¿cierto?, combinadas, puestas en disposición de la arte terapia, nos permiten entrar en los materiales como un recurso terapéutico y también a los niños vincularse más con lo que están haciendo que este vínculo que se conoce más bien en la psicología, ¿cierto?, donde yo tengo un vínculo con mi terapeuta. Las terapias son como un relajo para uno porque se distrae, como que se desconecta del mundo al entrar aquí a arte, que al final uno está haciendo como lo que le gusta, así como, y no es una regla específica de decir ya, tienes que hacerlo así, sino que lo dejan a libre expresión. El cambio que ha tenido desde que lo diagnosticaron ahora es impresionante. Nicolás es un niño que ahora se mueve, canta, baila, habla. La parte emocional completa más, ver a Nicolás feliz, completa más todas las falencias que quizás podamos enfrentar como sociedad. Posibilidades que son una de las alternativas en la búsqueda hacia el bienestar y sentirnos mejor. La creatividad y las emociones a disposición de la salud mental. Todos hemos escuchado a alguien que nos cuenta que tiene insomnio. Nosotros mismos hemos sido víctimas de este trastorno del sueño. Es sin duda el más común en la población, pero ¿qué es? ¿Cómo se puede enfrentar? Carolina Aguirre, directora del Centro de Sueño UC Christus, nos lo explica. El insomnio es uno de los trastornos del sueño más frecuentes. Consiste en esta incapacidad de dormir en la noche. A mayor edad, mayor prevalencia, es más frecuente en mujeres y se asocia también a otro tipo de patologías, patología médica crónica, patología psiquiátrica. Los pacientes con insomnio pueden tener dificultades para conciliar el sueño, o sea, quedarse dormidos, para mantenerse dormidos, o pueden despertar más temprano de lo que desean, ¿ya? Ese es el insomnio terminal. Las personas con insomnio a lo largo del día manifiestan cansancio, dificultad para concentrarse, andan más irritables. Cuando ya afecta por más de 3 meses, más de 3 días a la semana, se habla de insomnio crónico. Recomendamos de todas maneras consultar con un especialista. Personas que tienden a tener un perfil más ansioso, que les gusta tener el control, que son más estructurados, es el paño para desarrollar insomnio. Empieza a generar un círculo vicioso porque el paciente que no durmió una noche, la noche siguiente ya se acuesta como un poco más nervioso. Hoy, como voy a dormir hoy día, ayer no me pude quedar dormido, dormí como 3 horas, estuve todo el día cansado. Entonces eso genera nuevamente un estado de hiperalerta, con lo cual nuevamente vuelve la dificultad para conciliar el sueño y ahí tenemos este cuadro ya cronificándose. Contrario a lo que la mayoría de la gente cree, lo mejor para el insomnio no son los medicamentos. Ayudan a dormir de forma artificial, pero no tienen un beneficio en el largo plazo. Básicamente no sanan a los pacientes del insomnio. Lo que los sana es un tipo de psicoterapia que se llama terapia cognitivo-conductual,
que tiene que ver con el abordaje de todos los aspectos psicológicos que perpetúan el insomnio. Básicamente todo este condicionamiento negativo a la hora de dormir, que los pacientes cuando ya se empieza a oscurecer ya se empiezan a poner nerviosos. Eso es lo que hay que tratar. Si tengo una lista de cosas que hacer, tratar de dejarla cerrada o por último anotada para el día siguiente retomarla, cosas de ese estilo. Y tratar de favorecer actividades relajantes al final del día. Entonces todas las técnicas de respiración, aprender de mindfulness, escuchar música tranquila, etc. Todo eso son cosas que ayudan a aquietar la mente y por ende a combatir y prevenir el insomnio crónico. Llega este momento del punto de encuentro donde compartimos algunas ideas, algunas historias de otros que nos ayudan también a descifrar nuevas claves y herramientas para estar mejor. Ya hemos conversado en otros capítulos sobre lo importante que es el bienestar y la salud mental, en especial para los deportistas que están permanentemente compitiendo, están estresados por lograr mejores rendimientos y ponen a prueba sus capacidades y logros. Este es el caso del tenista Diego Schwartzman, que hace unos días reveló que ha tenido ataques de ansiedad en el último tiempo. El argentino comentó que ha vivido un año difícil en distintos aspectos, en lo deportivo como en lo personal, y 2 años han pasado desde que llegó a semifinales de Roland Garros y su carrera profesional ascendió entrando justamente en el top 10 del circuito ATP. Tras distintas derrotas, el tenista decidió ir a terapia, ya que necesitaba un poco de ayuda exterior para poder tener nuevas herramientas para resolver lo que le pasaba. Este testimonio, otra vez, lo que busca, y por eso se los contamos, es visibilizar las distintas condiciones diversas y particulares de salud mental, lograr sacar de aquí el estigma y saber que pedir ayuda es probablemente el mejor camino que todos tenemos. Y así llega este momento que nos encanta, que es cuando vamos a la calle y los escuchamos a ustedes. Hola, mi nombre es Stephanie Castellanos, tengo 33 años, tengo 5 años desde que llegué a Chile y para mí es sumamente importante la salud mental. En algún momento de mi vida fue algo que me afectó por el tema de la emigración, de extrañar a mi familia, por lo que me atreví a ir al psicólogo y fue para mí la experiencia más bonita en cuanto a la inversión como ser humano que debemos hacer para trabajar en nosotros, que nos aportan herramientas para mejorar el día a día. Antes me sentía muy sola, sentía como mucha añoranza de volver a mi hogar. No es que no extrañe todo eso, pero siento que he crecido y he madurado mucho mentalmente, físicamente, personalmente, y eso me ayudó muchísimo como a centrarme en el aquí y el ahora. Habitualmente escuchamos las desventajas que tiene la tecnología para nuestra vida y específicamente para la salud mental. Pasamos mucho tiempo con ella, nos desconcentra, nos desconecta de otros. Pero ¿qué pasa si empezamos a usar la tecnología como una herramienta justamente para lo contrario? Como una aliada para encontrarnos a nosotros mismos. Podemos mejorar nuestra salud mental con algunos de estos avances, por ejemplo, las distintas aplicaciones que hoy existen para smartphone y que permiten practicar técnicas como la que hemos promovido hasta el cansancio, como la meditación o una adecuada respiración. Queremos conversar sobre el impacto de la meditación, cómo podemos practicarla de mejor manera, y para eso estamos con Rosie Acosta, que es maestra de meditación de Headspace, una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas en el mundo, no solo hispano, sino en el mundo general, para promover y encontrar una ruta hacia la meditación que para muchos a veces es un poco esquiva. Rosie, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, mucho gusto, es un placer estar aquí. Me encanta este show. Quisiera saber, Rosie, tú vas a ser una de las honorables primeras piezas hispanas de Headspace que se celebra justamente en esta semana de la vida hispana, ¿verdad? Y que vamos a poder disponer nosotros de tu propia práctica, pero nos encantaría saber desde tu experiencia ¿por qué es bueno o es recomendable meditar?
Bueno, a mí es estar trabajando con una compañía como Headspace que ha creado contenido así para mucha gente que quiere aprender más de la meditación. Es un gran honor. Para mí, yo crecí en una familia y en un hogar donde había mucho trauma, mucha violencia de pandillas en el este de Los Ángeles. Y para mí, cuando yo encontré la meditación, fue algo que me ayudó a enfocarme en mí misma, en lo que yo podía hacer con mi vida, porque en esa época, en los 90s, la meditación no era algo que mucha de la gente hispana hacía, no era común exactamente. Y estaba bien difícil por mí en ese tiempo encontrar algo que me iba a hacer sentir bien en mí misma. Y yo por eso la práctica de meditación o la atención plana es algo que yo creo de veras ayuda a la gente, especialmente a la gente latina. Cuando yo empecé a ver los cambios en mi vida, no nada más en mi salud, pero en mi salud mental, yo quería traer estas prácticas para la gente como la gente que yo crecí. Mis papás vinieron de México y ellos, mucha de la gente latina no se enfoca en la salud para ellos mismos, ¿verdad? Mucha gente siempre está enfocado en la salud de los otros, cómo está la familia, cómo están los seres queridos, y nuestra salud muchas de las veces la ponemos al fin, al último. Y por eso yo quería encontrar diferentes maneras de traer esta práctica a más gente, especialmente la gente latina. Rosy, parte de la población que tú describes, de la población latina, vive un nivel de precariedad cotidiana que la hace efectivamente tener su atención puesta en otras cosas y apenas en la salud de los otros, ¿verdad? Probablemente en resolver los problemas de la vida, en lidiar justamente con altas tasas de violencia. Eso es algo que ocurre en toda Latinoamérica, es muy transversal para las personas que son de Latinoamérica esta realidad. Y desde ese punto de vista me encantaría saber a qué edad te encontraste tú con la meditación y por qué hoy día le puedes decir a cualquier persona que cualquier persona realmente puede encontrarse con la meditación. Sí, yo encontré la meditación cuando tenía 15 años y como le dije, yo crecí en un hogar así, había muchas pandillas, mucha violencia, había mucho trauma y para mí encontrar esta práctica me ayudó bien mucho a realizar lo que yo podía hacer, ¿verdad? Yo sé que mucha gente ahorita estamos sufriendo con muchos problemas de ansiedad, estamos irritables y es muy importante que tengamos prácticas que nos ayude a nuestra salud y para tener ese ánimo de sobresalir de las cosas que están pasando en la vida. Y yo creo que a veces lo que yo pienso cuando la gente está enfocada en las cosas que no están sirviendo en la vida o todo lo que está yendo mal, nos previene a enfocar en las cosas que nos van a traer salud. Y yo creo en la meditación y en la manera que cuando nos podemos poner en una situación donde nos enfocamos en técnicas de relajación, técnicas de respiración, hacer cosas como ejercicio, de veras nos ayuda a sentir más poder y de veras nos lanza para el futuro. Ahora, en términos muy específicos y prácticos, una persona que no sabe nada, que nunca ha hecho una meditación, ¿cuánto tiempo necesita practicar y con qué frecuencia para empezar a percibir los beneficios de la meditación? Bueno, mucha gente le puede decir que se necesita media hora, se necesita una hora y la realidad es que todos nosotros cuando pensamos en
tiempo de sentar y no hacer nada puede ser mucho para una persona, pero yo siempre digo que con 5 a 10 minutos se puede empezar, o sea que hay 1440 minutos en el día. Podemos tomar 5 minutos de todos esos minutos que tenemos por el día a sentarnos, a enfocarnos en el respiro, tratar de estar en una posición donde podemos relajar el cuerpo, y nada más es todo lo que necesitamos para que our neuroplasty, la neuroplasticidad se active. Sí, sale en español aquí y después sale en inglés por aquí. Demasiado plástica, eres demasiado plástica. Demasiado mucha plástica para el cerebro, y es bueno para nosotros porque nos ayuda en hacer decisiones, nos ayuda en tener más, o sea que actuar del corazón en vez de actuar con la mente. A veces cuando actuamos con la mente decimos cosas que no, a lo mejor lamentamos después, pero cuando podemos estar en una posición de relajo, de conexión con el corazón, nos ayuda a ser una persona más feliz, y entonces podemos, o sea, que hacer que toda esa felicidad que tenemos se vaya a todos los seres queridos. Rosy, en Chile y en muchas partes de Latinoamérica, el nivel de estrés y de violencia y de dificultad cotidiana es tal que a veces las personas sienten que sobre la base de sus infancias, donde muchas veces no solo hay abuso físico, sino que también hay abuso sexual, pareciera no haber salida, pareciera que este tipo de prácticas a veces pueden no ser útiles para esas personas. En tu experiencia como maestra, ¿es la meditación una herramienta para personas que tienen altos niveles de trauma? Sí, para mí, yo sí puedo entender todo eso, y de veras que yo tengo un gran corazón para mi gente, especialmente la gente que sufre de traumas así, especialmente de traumas que pasaron cuando eran niños, que a veces no salen hasta que ya somos adultos. Yo digo que la práctica de meditación o la práctica de atención plana, a lo mejor para esa gente sentarse o ir a una meditación no le va, o sea que a lo mejor no se va a sentir bien, porque a veces esas memorias causan más dolor. Y lo que yo pienso es que hay diferentes meditaciones. Hay meditaciones que puede hacer caminando, hay meditaciones que puede ser cuando está antes de irse a dormir, y yo siempre recomiendo con gente así que tiene mucha trauma que pues empiecen de pocos pasos, o sea que no se ponga mucho, si no se exijan muchos. Hay muchas herramientas que pueden ayudarle y que no se sientan mal por tratar a lo mejor una meditación que es de 15 minutos y después salen más irritados. Eso pasa, y yo siempre le digo a la gente que no se sienta mal, que nada más tenga o sea, que enfóquese en lo que va a servir para usted. Hay diferentes maneras de practicar la meditación, y no siempre va a ser una posición sentada con los ojos cerrados. Existen varias alternativas, y desde ese punto de vista quisiera que tú misma invitaras a todo el mundo y al público latino también a encontrarse con esta práctica que ofrece tantas alternativas y que además ha sido tan certificada por la ciencia, ¿no? Sí, sí. A mí, es mi favorito. Si yo pudiera hacer una cosa, yo enseñando la meditación, hablando con gente, conectando con mi gente, es lo que me trae lo máximo de la felicidad. Y por eso, cuando yo llegué a trabajar con Headspace, las meditaciones que hicimos para Headspace específicamente fueron para honorar a nuestra identidad.
Sí, fueron para honorar la identidad hispana, porque muchas de las prácticas nos enseñan que hay que realizar y dejar ir a nuestros rostros, que our ancestry, todo lo Nuestros que ancestros. Ancestros, todo lo que nos hace hacer nosotros, y como gente latina, nosotros tenemos mucho orgullo de dónde venimos, de dónde llegamos. Especialmente yo nací en los Estados Unidos y yo tengo que honorar a mis papás y la cultura mexicana, y cuando yo me puedo enfocar en todos los que vinieron antes de mí, me hace sentir una conexión conmigo y con lo que estoy haciendo aquí en esta vida con mi tiempo y con esta carrera. Y yo quería traer esas semillitas de honor a todas las meditaciones que he creado con Headspace. Muchas gracias, Rosy, por tu trabajo, que sea una de muchas y que llegue a mucha gente que tantos lo necesitan. Gracias por este contacto con Sanamente. Gracias, Paloma. Cuando nos sentimos mal, estamos estresados, nos sentimos angustiados, recurrimos a una herramienta básica y común como puede ser un abrazo. ¿Qué efecto tiene en nuestro cerebro? ¿Por qué nos hace sentir mejor? Veamos la siguiente animación. Una acción vale más que 1000 palabras, y es el caso de los abrazos. Los hay de reencuentro, despedida o de alegría, y es que cuando estamos tristes, desanimados o simplemente queremos sentirnos mejor, un abrazo puede ser una solución para aliviarnos. Según estudios, a partir del contacto físico se desencadena la oxitocina, conocida como la hormona del amor, y lleva estas señales al centro emocional del cerebro, que se traducen en la reducción de reacciones como la ansiedad o del nivel de cortisol, hormona relacionada con el estrés. Además, gracias a ese contacto, se liberan endorfinas que actúan como analgésicos. Los abrazos son necesarios desde que nacemos. El apego y sentido de pertenencia entre los padres y sus hijos se refuerzan en esta acción. No es solo en los seres humanos, también lo podemos ver en el resto de la naturaleza. Los leones se frotan la cabeza, los delfines sus aletas para disculparse, y los primates al abrazarse incluso disminuyen su frecuencia cardíaca. No importa si es un amigo cercano, tu mascota o un árbol, lo importante es abrazar y ayudarnos a sentirnos mejor. Antes de irnos, compartimos con ustedes un nuevo dato. En este caso es la Red Colaborativa de Especialistas en Salud Mental y Desarrollo Humano, Mente en Red. Esta organización ofrece atención psicológica gratuita y remota para adultos que están afiliados a FONASA y que no pueden acceder a apoyo profesional. Toda la información en su página www.menteenmente.org. Menteenmente.org. No está difícil de recordar. Muy importante que pidamos ayuda, ya sabemos que es el camino también para sentirnos mejor. Nos vemos otra vez en Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.